Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. La segunda lección del trimestre se concentra en el episodio más triste de toda la revelación, la caída de la humanidad. Esto originó la entrada del mal en nuestro mundo y su consecuente avalancha de desastres. ¿Estás listo para mostrarle a tu clase la secuencia que siguió la primera tentación y cómo poder enfrentar las nuestras? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Busca las importantes herramientas que te aporta el folleto de maestros en las páginas 14 a 17. Te recomiendo que las leas varias veces y si tienes a mano el 3 en 1, entonces profundiza en el libro que trae al final. Verás que es un comentario de mucha calidad. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Como la primera impresión es la que vale, te recomiendo que empieces el repaso con tu clase lo más atinadamente posible. Para esto, ten en mente que las investigaciones recientes sobre el aprendizaje enfatizan que el ser humano se predispone a aprender aquello que le resulta de beneficio. Por lo tanto, ayuda a tus alumnos a vislumbrar lo que ganarán con tu clase. Para eso, hazles una pregunta abierta que los lleve a pensar en ese sentido. El siguiente es solo un ejemplo que podría servirte. ¿Cómo te puede ayudar a enfrentar la tentación el entender la manera como el enemigo hizo caer a Adán y Eva? Pues en este repaso se tocará ese punto. Ahora deja que tus alumnos piensen en esto mientras tú pasas a la parte que sigue. Segundo segmento, explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Recuerda que será imposible abarcar todo lo que la lección mostró durante la semana. Así que te invito a escoger los 3 temas que podrían ayudarle más a tus alumnos a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Los siguientes son los puntos que yo escogí. Número 1. ¿La serpiente o el dragón? Mientras que en Génesis 1 Dios era el centro de la narración y en el 2 es el ser humano hacia quien se dirige la atención, el siguiente capítulo introduce a un nuevo personaje, la serpiente. ¿Cómo sabemos quién era el que estaba detrás de ella? Pregúntale eso a tu clase y después invita a tus alumnos a leer Apocalipsis 12:9. ¿Qué tal si revisamos el texto? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para nosotros, 3.500 años después de haber sido escrito el Génesis y después de leer este texto en Apocalipsis, pues nos resulta fácil saber de quién se trata, ¿verdad? Este texto definitivamente lo clarifica todo. Sin embargo, hay algunas cosas que valen la pena decirse. Por ejemplo, la palabra antigua proviene del griego ahaios, que significa origen o primitivo. Por lo tanto, no se está hablando de una serpiente vieja, sino de la del origen, la primera, en otras palabras, la del Edén. En segunda instancia, en Apocalipsis se hace un paralelismo entre esa serpiente y el dragón para clarificar que son símbolos del diablo, el enemigo de Dios. Pero tal vez lo más interesante es entender cómo es que se hace equivalente la serpiente, un animal real, con un dragón, una criatura aparentemente mitológica. Pues hay un detalle muy diciente en Génesis 3:14. Allí se nos dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Como se puede observar, la serpiente comienza a arrastrarse como resultado de que Dios la maldijo.
lo que significa que antes de eso se movía de otra manera. La pregunta es entonces, ¿cómo se desplazaba? Pues solo había tres maneras: o caminaba, o volaba, o las dos cosas. Ahora imagínate que a una serpiente le pones patas para que camine y alas para que vuele. ¿Qué animal te resultaría? Un dragón. Lo que nos lleva a pensar que no es una criatura mitológica, sino un ser que en realidad existió. Y se trató de la serpiente original, la primera que hubo en este mundo. Ahora quiero agregar algo más en cuanto a este tema para que edifiques a tu clase. El hebreo tiene una diferencia gramatical muy importante con el español y otros idiomas modernos en cuanto al orden que siguen los elementos de una frase. Para nosotros una oración normal tiene sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, Juan monta a caballo. Como se puede ver, el sujeto es Juan, el verbo es montar y el complemento es a caballo. Pues ese orden no se sigue en el idioma hebreo. Muéstrale a tu clase algunos versículos, como por ejemplo Génesis 4:1 que dice, conoció Adán a su mujer Eva. O Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Como se puede observar, lo típico en ese lenguaje es que primero haya el verbo, luego el sujeto y finalmente el complemento. Sin embargo, en Génesis 3:1 hay una excepción. ¿Cómo empieza ese versículo? La Biblia dice, pero la serpiente era astuta, lo que muestra una inversión en la gramática. El sujeto viene antes que el verbo. Para nosotros que leemos una traducción al español esto no indica nada, porque nos resulta familiar. Pero para quienes examinan el pasaje en su lengua original, esto es un detalle que le dice de entrada al lector que algo no anda bien con ese animal. De hecho, nosotros sabemos que ese ser irracional fue un medio tomado por una mente racional para usarlo como su instrumento. Lo último que me gustaría agregar para que lo uses en tu repaso si llegara a serte útil, es que se utiliza un superlativo para describir la serpiente. Génesis 3:1, primera parte dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Quiero resaltar que la astucia se usa para el mal, mientras que la sabiduría para el bien. Y estas dos características solo están presentes en individuos creados con capacidad de razonar, como los seres humanos o angélicos, y no precisamente en los animales. Pero entremos ahora en el segundo punto, una radiografía de la caída. ¿Qué había advertido Dios con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal? Pregúntale eso a tus alumnos y luego llévalos a leer en Génesis, el capítulo 2, los versículos 16 y 17. Así dicen, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es importante destacar que cuando esta advertencia fue hecha, todavía Eva no había sido creada. Sin embargo, esto no significa que en su momento ella no lo supiera, ya que como se lee en el relato del capítulo siguiente, Eva conocía de la advertencia. Esto nos lleva a suponer que nuestros primeros padres sabían de la revuelta que se había suscitado entre los ángeles del cielo. Es ingenuo también pensar que Dios no los había puesto al tanto de la rebelión de Lucifer, ya que la mención del árbol del conocimiento del bien y del mal indica que ya existía la maldad y que el gran conflicto había comenzado. Por lo tanto, ellos, como seres con libre albedrío, tendrían que tomar una posición en él y estaban en ventaja para que fuera la correcta. Dedica unos instantes para leer con tu clase Génesis 3, versículos 1 al 6, y luego pregunta, ¿cuáles fueron los pasos que dio el enemigo para hacer caer a la mujer? Traten de enumerarlos uno a uno. El texto dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sin duda, habrá muchos aportes importantes entre tus alumnos, pero por si acaso te voy a dejar ciertos detalles para que de ser necesario los agregues. En primer lugar, el tentador no se presenta como se lo esperaba, un ángel rebelde. En lugar de eso, se esconde detrás de la serpiente voladora. Esto nos indica que el enemigo no nos tienta con el verdadero rostro del mal, sino que se camufla entre lo bueno usando su astucia. En segunda instancia, lo vemos citando las mismas palabras de Dios, pero sembrando dudas sobre sus intenciones. La traducción de Afki como con que nos deja ver esto muy claramente. Eso nos indica que la duda es el arma más poderosa de Satanás. Con ella nos desequilibra, nos distancia de Dios o de nuestro prójimo, nos aísla de quienes pueden ayudarnos porque nos indispone contra ellos. Nota también que aunque se mencione lo que Dios dice, no siempre se hace con la intención correcta. Yo he visto muchas personas que citan la Biblia y los escritos inspirados para sembrar dudas sobre la iglesia, los dirigentes, la organización y sobre Dios mismo, ya sea directa o indirectamente. Esto nos enseña que cuando percibamos que alguien nos habla y nos deja esa sensación de malestar, inseguridad o duda, es el momento de cortar con esa conversación y salir de su presencia. Dios sí había dicho que no debían comer de todos los árboles porque había uno descartado, pero ese con que traía veneno. En tercer lugar, Eva sabía que solo habían 3 tipos de seres con quienes podía entablar una conversación: Dios, los ángeles o Adán. También le era claro que la creación animal no fue creada con el don del lenguaje. Por lo tanto, debió suponer que estaba frente a un ser angélico que estaba usando a la serpiente como medio. La mayoría de las veces nosotros sabemos que estamos siendo tentados, pero seguir en el campo de la tentación no es la decisión más acertada. Lo mejor que podemos hacer es huir como lo hizo José cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, y no quedarse a argumentar como lo hizo Eva en este caso. La mujer, como vemos, trata de explicar la razón por la que Dios separó ese árbol, mencionando las consecuencias de comer su fruto. Pero Satanás miente al respecto diciendo que ellos no iban a morir, lo que sugiere que les hizo pensar que eran inmortales, y fue ahí donde tuvo el inicio la mentira de la inmortalidad del alma. Nota cómo la tentación avanza desde citar la verdad a medias, sembrar dudas y ahora mentir descaradamente. Lo siguiente que hace el engañador es denigrar abiertamente de Dios. Le dice a la mujer que el Señor tenía una razón para prohibirles el árbol, y era evitar que ellos llegaran a ser como Él. Es entonces cuando inyecta su veneno, sugiriendo a la mujer que puede ser igual a su hacedor en conocimiento, y busca que ella sienta lo mismo que él experimentó en el cielo cuando quiso ser igual a Dios en poder. Cuando le damos espacio a la duda y no salimos a tiempo del terreno de la tentación, entonces quedamos a merced de todo tipo de insinuaciones que implantan deseos hasta ese momento inexistentes en nosotros y nos llevan a decisiones equivocadas. En el caso de Génesis 3, solo le quedaba a Satanás esperar para ver el resultado de su obra. La mujer, por su parte, comienza a procesar toda la información y en lugar de utilizar su escudo, baja la guardia y usa su libre albedrío para rebelarse contra su creador y pasarse al bando del enemigo. Tal vez te estés preguntando de qué escudo estoy hablando. Pues bien, si el arma del enemigo es la duda, nuestra defensa es la fe, el escudo de la fe. La raza humana se perdió por dudar de Dios y solo se puede redimir cuando decide creer en Cristo. Aunque parezca inconcebible, Eva dudó de aquel que le dio todo por creerle a un aparecido, y las consecuencias fueron funestas. Esto nos enseña que debemos cultivar la confianza en quien ha demostrado estar siempre a nuestro lado y quiere lo mejor para nosotros, en vez de dar lugar a las dudas y echar suerte con desconocidos. Pero entremos ahora en el punto final de esta sección: la esperanza tras la caída.
Por favor, pregúntale a la clase, ¿por qué creen ellos que Satanás tentó a la mujer y no al hombre? Luego léeles Génesis 2:18, que, como sabes, nos dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. A lo mejor tendrás que explicar que al ser creado primero, Adán había experimentado lo que era estar sin Eva, mientras que ella no. El enemigo sabía que después de que el hombre interactuó con la mujer, sintió una sensación de plenitud extraordinaria. Así que si lograba que ella cayera, no tendría que convencerlo a él, porque para no quedarse solo, la acompañaría en su destino. Y lastimosamente tuvo razón. Sin embargo, aunque Adán pudo haber tomado otro camino, no lo hizo. Esto nos enseña que todos tenemos opciones, pero no siempre escogemos la mejor. No obstante, Dios hace algo sorprendente. Aunque sus hijos desconfiaron y se rebelaron contra Él, les hace una promesa. Pregúntale a tu clase de qué se trata e invítalos luego a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Posteriormente, permite que compartan sus respuestas. El texto refiere: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si lo ves necesario, clarifica que en este texto Dios le está hablando a la serpiente, advirtiéndole que un descendiente de la mujer le aplastaría el cráneo. Es decir, que terminaría con Satanás y con todo el mal que comenzó. Seguramente, pensando en esto, fue que Pablo escribió en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Resulta asombroso que Dios, antes de darle a conocer a nuestros primeros padres las consecuencias de su rebelión, ellos le oyen decir que de su simiente vendría el Redentor, aquel que los rescataría. Es por eso por lo que a partir de ahí Adán comienza a llamar a su esposa con el nombre de Eva, que es una declaración de esperanza. En hebreo se dice Javá y literalmente significa dadora de vida. Es claro que no la llama así por haber caído en la tentación y traído la muerte, sino porque de ella vendría el Mesías. La conversación con Dios termina de manera conmovedora. Génesis 3:21 afirma: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Como todos sabemos, las pieles provinieron de animales que fueron sacrificados para cubrirlos. No resultaría extraño que hayan sido ovejas, y por supuesto, esto señalaría al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios por proveer su salvación para cada uno de nosotros. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Dedica suficiente tiempo para proponer escenarios en donde se aplique lo estudiado. Mira estos ejemplos. Número 1. ¿Cómo le explicarías a un adolescente por qué la Biblia llama dragón al diablo? 2. ¿Cuál es la lección más importante que obtienes del relato de Génesis capítulo 3? Finalmente, si tuviéramos que explicar a alguien sobre el amor de Dios basados en la experiencia de la caída, ¿qué diríamos? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Mira esta tarea que podríamos dejar a la clase. Dile a tus alumnos que escriban un plan de acción para poner en marcha cuando se sientan tentados. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Satanás busca generar dudas en nosotros sobre Dios, la iglesia o nuestros seres queridos para luego llevarnos a la desgracia. Lo mejor que podemos hacer frente a la tentación es huir de ella y por la fe escondernos en Cristo. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como lo nuestro es la fe y no la duda, di conmigo: yo iré a compartir esperanza para que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.